A raíz de las últimas declaraciones he recibido muchísimas preguntas al respecto y por eso quise hacer este video para acompañarte y ayudarte a entender toda esta información que está inundando las redes sociales sobre el autismo y su origen con confiabilidad, pero sobre todo con ciencia. Lo primero que quiero contarte es que el autismo es una condición del neurodesarrollo, no una enfermedad que alguien provoca o adquiere. De hecho, fue descrito oficialmente por primera vez en 1943. Es muy probable que muchos niños y adultos con autismo hayan vivido en épocas anteriores sin haber recibido el diagnóstico de autismo como tal. Mientras tanto, el acetaminofén, que es la sustancia activa del Tylenol, se sintetizó en 1878 y comenzó a usarse médicamente a inicios del siglo XX. La marca Tylenol como tal salió al mercado en 1955. Esta sola línea de tiempo muestra que este medicamento por sí solo no pudo ser la causa inicial de una condición que ya existía mucho antes de tener un diagnóstico formal. Hoy, después de muchos años de investigación, sabemos que el autismo se trata de un espectro con muchas formas de presentación y que intervienen además factores genéticos como biológicos. Así que tu mamá que me estás escuchando, nada de lo que hiciste durante el embarazo ni una decisión completamente aislada produjo un diagnóstico o causó que tu hijo tuviera autismo. Hablemos brevemente sobre las cifras a través de la historia. En los años 60, cuando casi no existían criterios claros, se hablaba de que había un caso de autismo en alrededor de 10.000 niños. En los 70, la cifra era alrededor de 1 en cada 2.000. Sin embargo, en 1980, con la publicación del Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos de Salud Mental, también conocido como el DSM, en su tercera versión, separó el autismo de la esquizofrenia. Entonces, la prevalencia subió a 1 en cada 400. Además de eso, hoy evaluamos y detectamos mucho más temprano. También evaluamos mucho mejor a niños y niñas de minorías étnicas y diagnosticamos con más precisión, sobre todo los casos sin discapacidad intelectual, que antes quedaban casi que ocultos dentro del trastorno. En otras palabras, no hay una epidemia de autismo, simplemente que hoy lo reconocemos y entendemos muchísimo mejor de lo que sucedía en el pasado. Es decir, hoy en día hay mucha más visibilidad. Con este contexto ya podemos mirar las noticias con un poco más de calma. En la parte número 2 te voy a contar cómo nació el mito de que las vacunas causan autismo y qué dice la ciencia de verdad sobre el autismo. No te lo pierdas. Dr. Pau comparte. Parte 2 sobre autismo sin mitos. Uno de los mitos más grandes y dañinos ha sido creer que las vacunas causan autismo. Y es entendible que tengas dudas, porque todos queremos tomar las mejores decisiones para nuestros hijos. Así que hablemos de dónde salió esta idea y qué hemos aprendido a través de la ciencia estos últimos años. Bueno, todo comenzó en 1998, cuando se publicó un estudio en la revista científica The Lancet, liderado por el médico británico Andrew Wakefield. En este estudio, que apenas contaba con 12 niños como participantes, sugería que la vacuna triple viral, también conocida como la MMR por sus siglas en inglés, sarampión, paperas y rubeola, podía estar relacionada con el autismo. Al principio parecía un gran hallazgo científico, súper serio, porque la revista tenía peer review, es decir, que era revisada y criticada por otros profesionales de la salud o del mismo campo. Pero pronto se descubrió que había fallas gravísimas en el diseño, hubo manipulación de datos y conflictos de interés. Wakefield recibía financiamiento de abogados que buscaban demandar a los fabricantes de las vacunas. Fue tan grave, en el 2010 el Consejo Médico General del Reino Unido le retiró la licencia para ejercer fraude y conducta poco ética. El estudio fue retractado, pero para entonces el miedo ya se había sembrado en millones de familias. Parte de esta confusión, o más bien de este intento de asociación, vino porque la vacuna MMR se aplica entre los 12 y los 15 meses de edad, justo cuando muchos niños comienzan a mostrar las primeras señales de autismo, retrasos en el lenguaje, menos contacto visual o conductas repetitivas. Y esa coincidencia temporal hizo que pareciera muy lógico conectar una cosa con la otra. Pero que dos eventos ocurran al mismo tiempo no significa que uno cause. Déjame darte un ejemplo. Piensa en esto. En el verano aumentan los incendios forestales y también las ventas de helados. Pero nadie diría que comer helados provoca incendios. Con el autismo y las vacunas pasa algo parecido. Después de ese estudio, la ciencia tomó ese tema muy en serio y se han hecho investigaciones enormes y todas coinciden. El de Dinamarca entre el 2002 y el 2019, en donde con 657.000 participantes estableció que no hubo un aumento de riesgo del autismo tras la MMR. En el 2015, 95.000 hermanos, un diseño clave
clave porque controla factores genéticos. Incluso en familias con antecedentes de autismo no hubo más riesgo en los vacunados. Se han hecho también metaanálisis internacionales. Más de 1.2 millones de niños estudiados en conjunto y ninguna relación entre vacunas y autismo fue identificada. Organizaciones como la CDC y la Academia Nacional de Medicina han revisado toda esta evidencia y son claros en que las vacunas no causan autismo. Como mamá o papá, entiendo que quieras lo mejor para tu hijo, pero la evidencia científica disponible nos muestra que las vacunas son seguras, necesarias y que además protegen contra enfermedades graves. Ningún estudio serio ha demostrado que provoquen el autismo. Lo mismo pasa con el acetaminofén. En este mito aclarado, en la parte 3 vamos a hablar de las declaraciones recientes que relacionan el Tylenol o su ingrediente activo, el acetaminofén, con el autismo. ¿Qué sabemos realmente de esa evidencia? No te lo pierdas. Dr. Pau, comparte. Autismo sin mitos, parte 3, Tylenol en el embarazo. Si estás embarazada o eres mamá, seguramente en algún momento tomaste o consideraste tomar Tylenol o acetaminofén. Y escuchar ahora que eso podría causar autismo puede llenarte de culpa, sobre todo si tu hijo o hija han recibido un diagnóstico de autismo. Lo cierto es que nadie debería cargar con la idea de que por aliviar un dolor de cabeza o una fiebre puso en riesgo a su hijo. Sobre todo porque no existe evidencia científica sólida que demuestre que el Tylenol causa autismo. ¿Por qué se usa el Tylenol en el embarazo? El acetaminofén o Tylenol es uno de los pocos medicamentos seguros recomendados durante el embarazo para bajar fiebre o aliviar el dolor. Otros analgésicos como el ibuprofeno o aspirina pueden tener riesgos en esta etapa. Y aquí hay algo clave. La fiebre alta en el embarazo sí puede ser peligrosa para el bebé. De hecho, y esto es súper interesante, un estudio publicado en Dinamarca en el 2012 en la revista Pediatrics encontró que la fiebre e infecciones durante el segundo trimestre se relacionaba con un aumento del riesgo de autismo. Esto significa que no tratar la fiebre podría ser mucho más riesgoso para este diagnóstico. Por eso, tanto el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos como la Sociedad Materno-Fetal de Medicina recomiendan el acetaminofén como primera opción, en la menor dosis, por supuesto, y por el menor tiempo necesario. Durante décadas, el Tylenol ha sido la opción más confiable para millones de mujeres. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que el Tylenol podría causar autismo? La hipótesis nace de algunos estudios observacionales. Uno de los más citados fue publicado en la revista JAMA de Psiquiatría en el 2020, que analizó alrededor de 1,000 familias. Allí se encontraron trazas de acetaminofén en la sangre del cordón umbilical del bebé y se reportó una posible asociación con autismo o TDAH. Pero aquí está la clave. Recordemos, era un estudio pequeño y era observacional. Eso significa que muestra coincidencias, pero no prueba una causalidad. Y de hecho, es muy probable que lo que se estaba tratando en las madres, como la fiebre o infecciones durante el embarazo, haya influido en los resultados. Cuando se han hecho estudios mucho más grandes y rigurosos, como el que se publicó en Suecia y Dinamarca con cientos de miles de niños, no se ha encontrado evidencia de que el Tylenol provoque autismo. Hoy sabemos que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo con fuerte base genética y biológica. No hay datos que respalden que un analgésico usado de forma médica y responsable pueda generar esta condición. En la parte 4 hablaremos de otro tema que ha salido en las noticias, el uso del leucovorin, también conocido como ácido folínico, como alternativa al Tylenol en el embarazo. Te voy a explicar qué es realmente este medicamento, para qué sirve y qué sabemos hasta ahora sobre su relación con el autismo. No te lo pierdas. Dr. Pau, comparte. ¿Por qué específicamente se ha mencionado en relación con el autismo? El interés por la leucovorina en el autismo viene de estudios sobre algo llamado deficiencia cerebral del folato. Algunos niños con autismo presentan también niveles bajos de folato en el líquido cefalorraquídeo o anticuerpos contra los receptores del folato. En estos casos específicos se ha probado el uso de leucovorina para mejorar el metabolismo del folato en el cerebro. En la medicina se utiliza principalmente para reducir los efectos secundarios de ciertos tratamientos de quimioterapia, para tratar algunos tipos de anemia y para apoyar a pacientes con deficiencias metabólicas relacionadas con el folato. Sin embargo, en los últimos años ha llamado mucho la atención de la comunidad científica porque podría tener un papel en un pequeño subgrupo de niños con autismo. En estos casos específicos se ha probado usar la leucovorina para mejorar el metabolismo del folato en el cerebro. Pero ¿qué dicen los estudios científicos? Uno de los más citados es el de Fry y colaboradores, publicado en el 2006 en la revista Molecular Psychiatry, que tuvo un total de 48 participantes, es decir, 48 niños diagnosticados con autismo, quienes también presentaban con deficiencia cerebral de folato. Y los resultados mostraron mejoras moderadas en lenguaje y comunicación,
especialmente en niños con anticuerpos contra el receptor de folato. En estudios posteriores, también hechos por el mismo autor, que fue Fry y colaboradores en el 2018, publicado en la revista Transactional Psychiatry, ellos encontraron resultados similares, específicamente mejoras en ciertos subgrupos específicos, pero los investigadores enfatizaron que estos hallazgos son preliminares y que no aplican a todos los casos de autismo. Entonces, hasta hoy no existen estudios grandes que sean multicéntricos ni controlados que confirmen la eficacia general de la leucovorina. Recientemente, el Departamento de Salud de Estados Unidos y algunos funcionarios del gobierno mencionaron la leucovorina como un tratamiento prometedor para los síntomas del autismo. Sin embargo, no se presentó una evidencia científica nueva que respalde esas afirmaciones. Es decir, no han habido estudios publicados después del estudio que se publicó en el 2018 que sostengan estos datos. Las investigaciones actuales no prueban que la leucovorina cure, revierta o prevenga el autismo. Es una línea de investigación muy interesante, pero todavía está en etapas muy tempranas y necesitamos mucha más investigación sobre su utilidad y su eficacia. Entonces, ¿qué funciona? Hasta el momento, los tratamientos con mejor respaldo científico para el autismo siguen siendo las intervenciones conductuales y el apoyo al desarrollo, como cuáles, como la terapia basada en análisis aplicado de la conducta, también conocido como ABA, intervenciones en comunicación y lenguaje y programas que promuevan la autorregulación y la interacción social. Entonces, ¿sirven los suplementos o los fármacos? Sí, los suplementos o fármacos pueden tener un papel en casos muy específicos, pero su uso siempre debe ser indicado y supervisado por un profesional de la salud. Entiendo el deseo profundo de querer ayudar a nuestros hijos en todo lo posible. Como neuropsicóloga pediátrica, eso es el centro de mi función y de mi profesión. Pero la información sin evidencia o fuera de contexto puede generar falsas esperanzas y puede distraer de lo que sí ayuda. Hoy no existe ningún medicamento que cure o prevenga el autismo. Lo que sí sabemos que marca la diferencia es la detección temprana, la intervención oportuna y el acompañamiento constante de la familia y los profesionales de la salud. Si escuchas sobre un tratamiento nuevo o prometedor, pregúntate siempre qué tan sólido es el estudio que lo respalda, quién lo recomienda y está aprobado para su uso clínico. En la parte quinta de esta serie de Autismo sin mitos, vamos a hablar de lo que sí sabemos con certeza: la genética, los factores biológicos y los factores ambientales reales que influyen en el autismo. Vamos a desmontar la idea de una sola causa y entender por qué el autismo es un espectro tan diverso. No te lo pierdas. Si te gustó este video, compártelo. Dr. Pau, comparte. Autismo sin mitos, parte 5. Bueno, y entonces aquí viene la pregunta que en muchos lugares se considera como la pregunta del millón. ¿Qué causa realmente el autismo? En las últimas semanas hemos hablado de muchos mitos. Hemos hablado de vacunas, hemos hablado del Tylenol o acetaminofén, hemos hablado de medicamentos, pero hoy quiero hablarte en este último episodio de lo que sí sabemos. Porque mientras algunos buscan una causa única, la ciencia nos ha mostrado algo mucho más complejo y también mucho más humano. ¿Qué es el autismo desde la ciencia? Te explico. Seguramente has escuchado decir que el autismo es una condición del neurodesarrollo. ¿Pero qué significa realmente esto? Bueno, esto significa que el cerebro se forma y funciona de una manera diferente desde etapas muy tempranas del desarrollo. No es algo que se adquiere, ni es algo que se pega, ni es algo que se contagia, ni es algo que responda a la acción de otra persona. Es decir, no hay nada que mamá haya podido hacer para producir o para generar que su hijo sea diagnosticado con autismo en el futuro. El autismo está relacionado con cómo se conectan, cómo se comunican y cómo se organizan las redes cerebrales. Y esto tiene una base principalmente genética y biológica. Hablemos primero de la parte genética, que es el factor más fuerte. Sabemos que el autismo tiene una alta heredabilidad, estimada entre el 70 y el 90%, según los estudios más recientes. Esto no significa que sea una enfermedad hereditaria, sino que la predisposición genética tiene un papel muy importante. En los últimos años se ha identificado más de 100 genes relacionados con el autismo y muchos de ellos están implicados en el desarrollo de la sinapsis, que es la comunicación neuronal y la regulación del ADN. Pero la genética no actúa sola, también interactúa con el ambiente. Pero ¿cuáles son los factores biológicos y ambientales de los que estamos hablando? Cuando hablamos de ambiente no nos referimos a cosas externas como las pantallas o el estilo de crianza, no. Nos referimos a factores biológicos durante el embarazo o el desarrollo temprano, como por ejemplo una edad parental avanzada, complicaciones en el embarazo o complicaciones en el
el parto, exposición a infecciones virales, prematuridad o bajo peso al nacer, también algunos factores inmunológicos o metabólicos. ¿Me sigues hasta acá? Si me sigues hasta acá, no olvides suscribirte y darle like a este video. Entonces, aquí es cuando hablamos de la interacción genética con el ambiente. Y por eso decimos que el autismo no tiene una sola causa. Es realmente el resultado de una interacción súper compleja entre los genes, la biología y el entorno prenatal. Y aquí está la parte más importante de entender el autismo. No hay un culpable. Lo que hay son muchas rutas distintas que pueden llevar a un mismo resultado. Un cerebro que funciona de manera diferente y que tiene habilidades diferentes. Así que la detención y la atención oportuna ayudan a fortalecer el lenguaje, la regulación emocional, el aprendizaje, las habilidades sociales, sin cambiar quién es el niño, sino potenciando su desarrollo, también teniendo en cuenta qué tanto apoyo necesita de sus cuidadores y las personas a su alrededor. El autismo no es una tragedia. Lo trágico es la desinformación y la falta de apoyo. La ciencia sigue avanzando y lo que nos muestra cada vez con mucha más claridad, me atrevo a decir, es que el autismo es una forma distinta de procesar el mundo, no algo que se crea ni que se cura. Sin embargo, es muy importante no romantizarlo, entender que sigues creando una discapacidad en el individuo, pero depende del espectro en que se presente la necesidad del apoyo de sus seres queridos. Entender el autismo con empatía y con evidencia es la mejor manera de acompañar a quienes viven con él. Gracias por acompañarme en esta serie de Autismo sin mitos. Déjame tus preguntas en los comentarios y no olvides compartirlo. Dr. Pau, comparte.